la cantante Amaya. Durante más de medio siglo, su voz fue sinónimo de esperanza y eternidad. Amaya Uranga, la inconfundible voz de Mocedades, conquistó Europa en 1973. Pero en 1984, cuando estaba en la cima de su carrera, desapareció. Dejó el grupo, dejó los escenarios, dejó incluso de hablar. ¿Qué le hicieron? ¿Qué secreto guardó bajo llave durante 40 años? ¿Y por qué ahora, justo ahora, decide contarlo? Hace apenas unas semanas, con 78 años, Amaya rompió su promesa de silencio. Y lo que dijo cambia todo lo que creíamos saber. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir no lo verás en ningún otro lugar. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Y si esta historia te impacta, déjame un like para que más personas conozcan la verdad. Esta noche abriremos la caja que ella mantuvo cerrada durante décadas. Y cuando lo hagamos, nada volverá a ser igual. Quédate hasta el final porque la confesión más devastadora llegará en los últimos minutos. Amaya Uranga nació el 18 de enero de 1947 en Bilbao, en el corazón del País Vasco. Era la segunda de 9 hermanos en una casa modesta pero vibrante de sonidos. Desde pequeña, Amaya mostraba una sensibilidad distinta. No gritaba, no discutía. Observaba, escuchaba. Y cuando cantaba, todo se detenía. Los años 50 no fueron fáciles para ninguna familia en el norte de España. Su padre luchaba por sacar adelante a tantos hijos. Amaya ayudaba como podía, cuidando a los más pequeños, cosiendo botones, repartiendo pan. Pero su refugio siempre fue el mismo, la música. A los 9 años cantaba en el coro de la iglesia con una naturalidad que dejaba atónitos a los feligreses. Algunos vecinos la llamaban la niña de cristal por esa voz delicada que parecía quebrarse y volar al mismo tiempo. En la adolescencia, su mundo interior se volvió más complejo. A veces Amaya escribía en su diario: «Canto y es como si escapara por un instante de esta vida». No era rebelde, pero tampoco encajaba del todo. No se interesaba por los bailes de sábado ni por las fiestas escolares. Su atención estaba en las melodías, en las letras, en los discos que llegaban de contrabando desde Francia o Estados Unidos. Soñaba con Joan Baez, con Bárbara, con poder algún día decir cosas importantes con su voz. El punto de inflexión llegó en 1969, cuando sus hermanos Iñaki y Estíbaliz le propusieron formar un grupo vocal. Era un experimento de familia sin grandes expectativas, pero Amaya, tímida pero firme, pidió una condición: que las canciones tuvieran alma. Nada de banalidades. Y así comenzó algo que cambiaría su destino para siempre. Ese grupo se transformaría en Mocedades. Y Amaya, sin haberlo planeado, se convirtió en la líder emocional del conjunto. Su voz, esa mezcla de ternura y gravedad, cautivó desde el primer ensayo. Productores de Madrid empezaron a mostrar interés. A los 23 años, Amaya dejó su trabajo como profesora auxiliar en una escuela primaria para dedicarse por completo a la música. Fue un salto al vacío. Durante ese tiempo comenzó también su primera relación sentimental seria. Se llamaba Javier, un joven músico con espíritu bohemio. La historia fue intensa, marcada por cartas largas, noches de ensayo y paseos por la ría de Bilbao, pero también por celos, inseguridades y silencios que crecían. Amaya, absorbida por los ensayos, por los viajes, empezó a sentir que el amor era un lujo que no podía permitirse. La ruptura llegó sin grandes escenas, pero dejó una huella, la certeza de que en su caso, la música siempre estaría por encima de todo. A comienzos de los años 70, la familia Uranga ya era conocida en Bilbao, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Y mientras los focos empezaban a apuntar a su rostro, Amaya escribía en secreto: «No me interesa la fama. Me interesa que no se me rompa el alma en este camino». Era solo el principio. Y como sabremos pronto, ese alma tan frágil y tan poderosa sería puesta a prueba como nunca antes. ¿Te gusta este contenido? Dale like ahora mismo y compártelo con alguien que necesite conocer esta historia. No te vayas,
porque lo que viene a continuación es impactante. A comienzos de los años 70, Mocedades ya no era un grupo de jóvenes con guitarras en un barrio de Bilbao. Bajo el sello Zafiro y con el productor Juan Carlos Calderón como artífice del sonido, se convirtieron en uno de los fenómenos musicales más elegantes y sofisticados de España. La clave era sencilla pero poderosa. Armonías vocales pulidas, letras poéticas y, en el centro de todo, la voz irrepetible de Amaya. En 1973, con la canción que todos conocen, cruzaron el umbral de lo mítico. El Festival de Eurovisión, esa noche de primavera en Luxemburgo, marcó un antes y un después. Con un vestido blanco sencillo, Amaya se plantó en el escenario con una serenidad que escondía tormentas interiores. Su interpretación fue tan limpia, tan emocional, que incluso los comentaristas internacionales quedaron sin palabras. El segundo puesto no dolió. Se sintió como una consagración mundial. La canción escaló en las listas de Estados Unidos, se tradujo a múltiples idiomas y Mocedades comenzó una gira internacional que los llevaría a Alemania, México, Argentina y hasta Japón. Pero mientras los aplausos crecían, dentro del grupo algo comenzaba a agrietarse. Amaya, por primera vez, se sentía ahogada. Los compromisos eran constantes, las entrevistas interminables y la presión por mantener la imagen de grupo limpio y perfecto se volvía asfixiante. Más de una vez tuvo crisis de ansiedad antes de salir al escenario. Su sensibilidad, que era precisamente lo que hacía mágica su voz, empezaba a volverse un peso insoportable. Los conflictos creativos se intensificaron. Algunos miembros querían explorar sonidos más comerciales. Otros, como Amaya, se aferraban a la esencia poética que los había llevado a la cima. Juan Carlos Calderón, mentor y figura casi paternal para ella, trataba de mediar, pero los roces ya eran visibles. En los ensayos había silencios largos, miradas que evitaban cruzarse, comentarios sarcásticos. En paralelo, su vida personal se desdibujaba. Amaya apenas tenía tiempo para sí misma. Ni pareja, ni hijos, ni amistades estables fuera del círculo del grupo. Vivía en hoteles, comía en camerinos, dormía en aviones. Y cada vez más tenía la sensación de que su voz pertenecía a los demás, no a ella. En una entrevista perdida de 1978, apenas publicada, confesó entre líneas: «A veces canto y siento que ya no estoy». El año 1981 trajo un golpe inesperado, la repentina muerte de su madre. Amaya, devastada, pidió una pausa. Quería regresar a Bilbao, estar con los suyos, respirar. Pero el calendario del grupo no se detuvo. Aún dolida, volvió a los escenarios. Y en ese momento, ella lo reconocería décadas después. Algo se quebró por dentro. En 1984, sin aviso, anunció su salida de Mocedades. La noticia cayó como una bomba. Los medios especularon con 1000 teorías: cansancio, diferencias artísticas, nuevos proyectos. Pero nadie supo nunca la verdad, ni siquiera los más cercanos a ella. Poco después lanzó su primer disco en solitario en 1986. El álbum fue bien recibido, pero no causó el mismo impacto que con el grupo. Las ventas fueron discretas, las giras más pequeñas. Y aunque la crítica valoró su delicadeza interpretativa, el público parecía seguir atado a la imagen del pasado. A Amaya no le importaba. Por primera vez en años podía decidir qué cantar, cómo vestirse, cuándo callar. Pero el precio había sido alto. Durante esa etapa se reconectó con sus raíces. Empezó a colaborar con coros locales, grabó canciones en euskera y hasta participó en homenajes a músicos vascos olvidados. Rechazó grandes contratos. Decía: «He aprendido a decir no, y eso me ha salvado». El momento más simbólico llegó en 1993, cuando volvió brevemente a cantar con sus antiguos compañeros en un reencuentro especial. Fue una noche emotiva, pero tensa. ¿Se abrazaron? Sí. ¿Cantaron? Sí. Pero no hubo palabras más allá del escenario. Al terminar, Amaya se fue sola en un taxi. Nadie la acompañó. Esa noche, una reportera le preguntó: «¿Volverías con ellos?». Ella sonrió,
Miró al suelo y respondió: «Nunca se vuelve al mismo lugar». Esa frase, hasta hoy, fue la única explicación que dio al mundo. Hasta ahora, si todavía no has activado la campanita, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación es la revelación más impactante de toda esta historia. Pocos imaginaban que detrás de la voz más luminosa de la música española se escondía una oscuridad tan persistente. Cuando Amaya Uranga abandonó Mocedades, no solo renunció al grupo, renunció también al ruido, a la exposición mediática, a los contratos millonarios, a la alfombra roja. Pero esa retirada no fue pacífica. Internamente había heridas abiertas, conflictos que jamás se cerraron y una culpa muda que ella llevó durante décadas. Lo que no se dijo en aquel momento, y que Amaya solo ha revelado recientemente, es que su salida estuvo marcada por una profunda crisis emocional. La presión de sostener el peso de una marca tan reconocida, la exigencia constante de perfección vocal y la falta de un espacio propio la llevaron a un límite. Durante meses antes de marcharse, Amaya sufría de insomnio severo, ataques de pánico antes de los conciertos y una sensación creciente de despersonalización. Llegué a pensar que no era yo la que cantaba, sino un reflejo impuesto que debía mantener intacto. La relación con algunos compañeros del grupo se volvió insostenible, aunque siempre mantuvo la discreción. Fuentes cercanas hablan de episodios de tensión, discusiones creativas y una progresiva marginación de Amaya dentro del núcleo decisivo de Mocedades. Lo que en un principio fue una familia musical se convirtió para ella en una estructura rígida donde ya no había lugar para su sensibilidad. En medio de ese colapso emocional, llegó la tentación de desaparecer del todo. Prepárate, porque lo que viene ahora es devastador. En una confesión inédita durante una entrevista privada en 2024, que será publicada de forma póstuma por deseo suyo, Amaya admite haber considerado quitarse la vida en 1985. Fue una noche larga, sola en una habitación de hotel en Zaragoza, tras un concierto fallido de su nueva etapa como solista. Lo que la salvó no fue una llamada, ni una epifanía. Fue una carta escrita por una niña de 12 años, de nombre Carmen, que le agradecía por enseñarle a cantar con el corazón, no con la boca. Esa carta fue su ancla. La guardó en su bolso durante años. A veces, cuando la tristeza regresaba, la leía en voz alta como una plegaria. Amaya comprendió entonces que su música ya no le pertenecía del todo, que tenía valor más allá del éxito. A partir de ahí, su vida dio un giro lento pero firme hacia la introspección. Se retiró de las grandes ciudades. Vivió por temporadas en pequeñas aldeas vascas, alejada de cámaras y micrófonos. Durante ese periodo conoció a Sandra, una profesora de literatura con la que compartió una relación íntima y reservada durante más de 8 años. Nunca lo hizo público, pero allegados confirman que fue la relación más estable y amorosa que Amaya vivió en su vida adulta. Terminaron en buenos términos por diferencias de proyectos de vida, pero la huella emocional fue duradera. Los rumores sobre su orientación sexual comenzaron a circular en ciertos círculos. Y aunque Amaya nunca los confirmó ni desmintió, su silencio fue elocuente. En una ocasión, cuando un periodista intentó forzar una respuesta, ella simplemente respondió: «Lo que soy lo saben mis canciones». Pero más allá del amor, fue su relación con la música lo que más sufrió. Durante años no pudo cantar. Literalmente, su voz se cerraba. Era como si su cuerpo se negara a volver a ese lugar de exigencia y dolor. Tuvieron que pasar casi 10 años para que pudiera grabar de nuevo sin sentir angustia. Fue un proceso terapéutico largo, acompañado por sesiones de psicoterapia y meditación. En esa oscuridad silenciosa, Amaya reconstruyó su identidad. Dejó de ser la voz de Mocedades para ser simplemente Amaya. Y eso, aunque parezca sencillo, le costó media vida. Dale like si esta historia te está conmoviendo. Y comenta de dónde nos estás viendo. Queremos saber cuántos de ustedes están descubriendo la verdad de Amaya con nosotros. Hoy, con 78 años, Amaya Uranga vive lejos de los focos y de los grandes escenarios que la convirtieron en leyenda. Su casa está en un barrio tranquilo de las afueras de Bilbao, rodeada de árboles y del rumor del Cantábrico. Es un hogar sencillo,
con paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro, portadas de discos y pequeños objetos que recuerdan viajes y giras pasadas. No hay trofeos a la vista ni vitrinas relucientes. Solo recuerdos y silencio. Su rutina actual contrasta con la vorágine de los años 70 y 80. Se levanta temprano, cuida un pequeño jardín de hortensias y azaleas, pasea por las mañanas y de vez en cuando asiste de incógnito a conciertos de coros locales. Su voz ya no tiene la potencia de antaño, pero conserva una dulzura grave que sorprende a quienes la escuchan por casualidad en alguna misa o acto benéfico. Ella misma dice que ahora canta para el alma y no para el público. En los últimos años, Amaya ha empezado a hablar más abiertamente sobre su vida, como si quisiera cerrar capítulos. Concede entrevistas selectas a medios pequeños, responde cartas de admiradores que han envejecido con ella y, sobre todo, ha dedicado tiempo a ordenar su archivo personal. Grabaciones inéditas, diarios, fotografías y cartas, como aquella de la niña Carmen que le salvó la vida a los 80. Algunos de estos materiales serán donados a una fundación cultural del País Vasco en un gesto que busca preservar no solo su memoria, sino la historia de una generación de músicos. En el plano personal, sigue soltera. Ha mantenido amistades sólidas, en particular con su hermana Estíbaliz y con algunos excompañeros de mocedades con los que, con el tiempo, ha logrado cierta reconciliación silenciosa. No ha habido grandes reuniones ni titulares escandalosos, pero sí encuentros discretos en cafés y cartas manuscritas. En una entrevista reciente, Amaya confesó: «El rencor envejece más que los años. He aprendido a soltar». A su manera, ha vuelto a la música, no con discos ni giras, sino con proyectos íntimos, talleres de canto para niños, charlas sobre salud vocal, pequeñas colaboraciones con coros escolares. Es su forma de devolver algo de lo recibido. En esas aulas, lejos de cámaras, se la ve sonreír con una serenidad nueva. No hay maquillaje, no hay poses. Solo una mujer mayor enseñando a respirar, a sentir la nota antes de emitirla. Cuando le preguntan por el pasado, no lo rehúye. Habla de él con respeto y distancia, como quien revisa un álbum antiguo. Sobre su confesión reciente, ese detalle que cambió la narrativa, no ha dado más explicaciones públicas. Solo ha dicho: «Era hora de contar mi verdad. Ya no me debo nada». Amaya Uranga hoy es un símbolo distinto, el de un artista que, tras conocer el vértigo de la fama y el peso del silencio, ha elegido vivir con dignidad, sin máscaras, sin ruido, y esa elección, quizá, sea su acto más revolucionario. La historia de Amaya Uranga no es solo la de una cantante extraordinaria, sino la de una mujer que atravesó la cima del éxito, el peso del silencio y la reconstrucción de su propia identidad. Su vida es un recordatorio de que la fama puede ser un escenario luminoso, pero también un lugar frío y solitario si se pierde la voz interior. Después de medio siglo, Amaya ha demostrado que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en aprendizaje, y que la verdad, aunque llegue tarde, libera. En cada palabra reciente, en cada gesto pausado, se percibe a alguien que ha aprendido a convivir con su pasado sin negarlo, pero sin quedar atrapada en él. Ya no es la voz de mocedades. Es Amaya, mujer, artista, superviviente. Y en su mirada hay una luz serena, esa luz que solo se enciende cuando se ha cruzado la oscuridad y se ha regresado entera. Su confesión tardía, que estremeció a quienes la escucharon, no fue un golpe para destruir un mito. Fue un acto de honestidad, de reconciliación consigo misma y con quienes alguna vez la acompañaron. Quizá por eso sus palabras finales en la entrevista más reciente resuenan tanto. No me arrepiento de cantar. Me arrepiento de haber callado tanto. Al cerrar esta historia queda la pregunta abierta para todos nosotros. ¿Habría podido la sociedad, la industria, el público, tratar mejor a una voz tan frágil y brillante? ¿Habríamos podido entenderla, cuidarla, antes de que se rompiera? Esa pregunta no tiene una sola respuesta. Pero escucharla, plantearla, ya es un paso para no repetir los mismos errores con otros artistas que hoy viven presiones similares. Recordar a Amaya Uranga no es solo escuchar su canción más famosa.
Es también escuchar ese eco silencioso que nos advierte sobre el precio de la fama y la importancia de proteger la dignidad humana detrás del mito. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita para más contenidos exclusivos que no verás en ningún otro lugar. Dale like y comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad. Y comenta, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Conocías la historia de Amaya Uranga? ¿Qué te pareció su confesión? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.